Bienvenidos. Hoy no venimos a vender humo ni a repetir titulares fáciles. Hoy venimos a analizar, con la calma y la profundidad que exige el boxeo de élite, un debate que nació casi en silencio y que, sin embargo, ya sacude los cimientos del deporte. Naoya Inoue frente a Jesse "Bam" Rodríguez. No es solo una posible pelea. Es una pregunta incómoda sobre el tiempo, el peso, el riesgo y la verdadera grandeza. El origen de esta discusión no fue una provocación ni una conferencia cargada de gritos. Surgió tras una victoria tan clara como fría del japonés en Arabia Saudita. Naoya Inoue dominó a Alan David Picasso de principio a fin, lo superó en distancia, precisión y control emocional, y retuvo sin discusión su condición de campeón indiscutido del peso supergallo. Las tarjetas fueron amplias, las estadísticas incuestionables. Todo indicaba una noche perfecta. Y sin embargo, Inoue no sonrió del todo. Cuando le preguntaron por Jesse "Bam" Rodríguez, el monstruo respondió con una mezcla poco habitual de respeto y firmeza. No cerró la puerta, pero tampoco la abrió sin condiciones. Cuando esté listo para pelear en Supergallo y nuestros tiempos sean los correctos, me encantaría que me desafíe, dijo. Una frase breve, medida, casi quirúrgica. Pero en el boxeo esas frases trazan destinos. El mensaje fue claro. La pelea no se descarta, pero debe ganarse. Inoue habla desde una autoridad que no admite discusión. Frente a Picasso administró los ritmos como un veterano, castigó al cuerpo con paciencia y manejó la pelea con la serenidad de quien entiende cada segundo dentro del ring. Aún así sorprendió al ser el crítico más duro de sí mismo. Pude hacerlo mejor, admitió. Esa autoexigencia es la base de su reinado. Inoue no se conforma con ganar, busca dominar sin fisuras, y por eso no acepta desafíos a medio cocinar. Del otro lado del debate aparece Jesse "Bam" Rodríguez. Un nombre que ya no puede pronunciarse en voz baja. A los 25 años, el texano se ha convertido en uno de los boxeadores más completos del panorama actual. Velocidad, inteligencia táctica, combinaciones limpias y una madurez que no suele verse a esa edad. Su victoria más reciente terminó de encender todas las alarmas. En noviembre de 2025, en Riad, noqueó en el 10º asalto a Fernando "Puma" Martínez. Un campeón invicto, unificando todos los títulos del peso supermosca. No solo ganó, impuso respeto. Ese triunfo abrió inevitablemente la discusión del ascenso. Y ahí es donde entran las voces que pesan de verdad. Julio César Chávez fue directo. Subir de peso no es un juego. En Supergallo los golpes se sienten distinto. Juan Manuel Márquez puso el foco en la física. En 122 libras no basta con ser fino, hay que absorber castigo. Marco Antonio Barrera, más pasional, habló del espectáculo. Por estilos, sería una pelea soñada. Nacho Beristain, siempre estratégico, pidió prudencia y escalones intermedios. Eric Morales vio un potencial duelo generacional. Y Robert García resumió el consenso. El talento de Bam es real, pero Inoue es el rey del peso. Aquí no se trata de miedo ni de evitar riesgos. Se trata de timing, la palabra más cruel del boxeo. Inoue no quiere rivales en transición. Quiere campeones hechos, hombres adaptados al peso, peleadores capaces de sostener la intensidad que él impone. Bam, por su parte, enfrenta la decisión más importante de su carrera: defender su dominio en 115 o arriesgarlo todo en busca de una grandeza mayor. Por ahora, la pelea vive en ese espacio donde nacen las historias que cambian una era. No está firmada, no tiene fecha, pero ya existe en la mente de los aficionados. Inoue fue claro. La puerta está abierta, pero no de par en par. Bam deberá tocarla en el momento exacto. Si ambos llegan en plenitud, si el ascenso se hace con inteligencia y si el calendario se alinea, el boxeo podría presenciar uno de los duelos más técnicos, tensos y significativos de la década. Hasta entonces, la expectativa sigue creciendo. En silencio, como crecen las peleas verdaderamente grandes. Hubo un instante después del combate con Picasso que pasó casi desapercibido para el público general, pero que encendió todas las alarmas entre los especialistas. No fue un golpe, ni una caída, ni una herida visible. Fue un silencio. Naoya Inoue, acostumbrado a responder con seguridad quirúrgica, tardó unos segundos más de lo normal antes de hablar. Su respuesta fue corta, correcta, pero carente de la convicción habitual. Su rostro, aún iluminado por los focos, mostraba una rigidez extraña, como si el peso del cuerpo y el peso del tiempo se hubieran encontrado en el mismo punto. No dijo que se sentía limitado, pero tampoco habló de ligereza.
No mencionó cansancio, pero evitó hablar de comodidad. Ese vacío de palabras fue suficiente para que los analistas se miraran entre sí y pensaran lo mismo. Algo está cambiando. Tal vez no en su talento, pero sí en la relación entre su cuerpo y el límite que lo ha llevado a la cima. Mientras ese silencio se expandía, Bam Rodríguez seguía avanzando sin hacer ruido. No provocó, no lanzó frases grandilocuentes, no buscó titulares fáciles, y precisamente ahí radica su peligro. Bam no necesita levantar la voz para hacerse notar. Su amenaza vive en la disciplina, en la constancia, en la forma en que su nombre aparece una y otra vez cuando se habla del futuro de la división. Cada combate suyo es un mensaje implícito. Estoy aquí, estoy creciendo y no tengo prisa. Para un campeón como Inoue, acostumbrado a enemigos ruidosos y declaraciones incendiarias, esta calma resulta inquietante. Porque el rival que no habla suele estar concentrado en algo más importante, el plan. La narrativa se vuelve entonces más oscura cuando surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Qué pasaría si Inoue pierde por primera vez? No se trata solo de una derrota en el récord. Sería una fractura en el concepto mismo del Monster. La posición pound for pound, construida con años de dominio absoluto, se volvería frágil. El aura de invencibilidad, ese escudo psicológico que intimida incluso antes del primer campanazo, desaparecería. Y lo más doloroso no sería la caída, sino la duda que quedaría flotando. ¿Fue el rival o fue el peso? ¿Fue una noche mala o una decisión equivocada tomada demasiado tarde? Un solo revés podría reescribir toda una década de grandeza. El combate con Bam no amenaza solo un cinturón, amenaza una historia. Porque Inoue no ha sido vendido al mundo como un campeón común, sino como una fuerza imparable, un talento que trasciende categorías. Perder contra Bam significaría abrir la puerta a un nuevo relato, uno donde el genio sigue intacto, pero el cuerpo empieza a poner condiciones. Y en el boxeo, cuando el cuerpo empieza a negociar, el margen de error se reduce a cero. Todo esto nos lleva a un número que parece pequeño, pero que es gigantesco en consecuencias. 122 libras. Ese límite ha sido para muchos la frontera entre la genialidad y el error fatal. La historia está llena de leyendas que cruzaron esa línea convencidas de que su talento bastaría. Algunas lo lograron, muchas no. En ese peso, la velocidad cambia. La absorción de golpes se transforma y la resistencia deja de ser una certeza. El boxeador que llega justo, que corta demasiado, que fuerza al cuerpo a obedecer, paga el precio cuando el combate se alarga y el rival no cede. Inoue se encuentra ahora frente a esa línea invisible. No es una caída abrupta. Es una pendiente suave pero peligrosa. Cada pelea exige un poco más. Cada campamento es más exigente que el anterior. El público ve al campeón, pero los expertos observan los detalles, la recuperación entre asaltos, la respiración, la tensión muscular, y mientras tanto, Bam Rodríguez espera sin prisa, sin palabras innecesarias, dejando que la presión haga su trabajo. Así, el drama no se construye con golpes, sino con silencios. El silencio de Inoue después de Picasso, el silencio estratégico de Bam, y el silencio incómodo de la historia, que observa y recuerda que incluso los más grandes han caído no por falta de talento, sino por desafiar el límite equivocado. En ese cruce de miradas y pesos, el suspenso crece, porque a veces el combate más peligroso no es el que se libra en el ring, sino el que se pelea contra el propio cuerpo. ¿Puede Bam Rodríguez hacer lo que otros boxeadores mexicanos antes que él no lograron? Esa pregunta flota en el aire como una amenaza silenciosa, porque cuando se la analiza con frialdad, Bam no encaja en el molde tradicional. No es solo otro nombre que se suma a la larga lista de mexicanos valientes que intentaron destronar a un monstruo técnico como Inoue. Luis Neri apostó por la provocación y el caos. Cárdenas confió en la presión constante. Picasso quiso sorprender con juventud y volumen. Todos tenían algo, pero también una grieta evidente. Bam, en cambio, parece haber aprendido de cada fracaso ajeno. Su boxeo no se basa únicamente en el corazón mexicano, sino en una lectura táctica fría, casi quirúrgica, combinada con una fortaleza mental que no se quiebra cuando el plan A deja de funcionar. Eso lo convierte en algo distinto, inquietante. No un mexicano más, sino una excepción peligrosa. La diferencia no está solo en las manos, sino en la cabeza. Bam no persigue el intercambio ciego ni se enamora del golpe salvaje. Espera, mide, incomoda.
Sabe cuándo retroceder y cuándo romper el ritmo. Psicológicamente no necesita demostrar nada en cada segundo del combate. Y eso, frente a un campeón como Inoue, puede ser letal, porque los grandes reyes del ring están acostumbrados a rivales que los desafían con orgullo, no con paciencia. Lo más intrigante es que la pelea aún no existe, pero ya ha dejado huellas visibles. Inoue habla distinto, más cauteloso, más medido. Ya no lanza declaraciones absolutas ni promesas de destrucción. Elige rivales con lupa, analiza escenarios, se permite incluso la autocrítica. Algo poco habitual en una figura acostumbrada a imponer respeto sin discusión. ¿Casualidad? ¿Madurez natural? O quizá, en el fondo, Bam Rodríguez ya lo ha obligado a mirarse al espejo antes de subir al ring. A veces, el cambio no llega con un golpe, sino con la posibilidad del golpe. Este contexto nos lleva a una pregunta incómoda, casi provocadora. ¿Quién necesita realmente esta pelea? El instinto diría que Bam, el joven hambriento que busca la consagración definitiva. Pero si damos la vuelta al espejo, la imagen se vuelve inquietante. Inoue lo tiene todo. Títulos, reconocimiento, legado. Precisamente por eso también es quien más puede perder. Una derrota o incluso una pelea cerrada y sufrida podría reescribir la narrativa que lo presenta como invulnerable. Bam, en cambio, pelea con una ventaja invisible. No carga con la obligación histórica. Su riesgo es menor. Su ganancia potencial es infinita. Y así llegamos al cruce final de caminos, construido casi como una escena de cine. Inoue, el guardián del trono, pelea no solo contra un rival hipotético, sino contra el tiempo, la expectativa y su propia leyenda. Cada decisión es calculada, cada paso busca preservar lo conquistado. Bam, del otro lado, avanza ligero, sin miedo a caer, impulsado por el hambre de quien todavía no tiene nada que proteger. Dos filosofías opuestas, dos destinos que inevitablemente se atraen. La tensión no está en saber quién pega más fuerte, sino en entender quién soporta mejor el peso invisible del combate. Porque en el boxeo, como en la vida, no siempre gana el más talentoso ni el más famoso. A veces vence el que entra al ring sin cadenas, sin pasado que defender, sin miedo a perderlo todo. Y entonces queda la pregunta flotando, abierta, incómoda, imposible de ignorar. En el boxeo, ¿suele ganar el que lo tiene todo? ¿O el que no tiene nada que perder?